sangre en la historia, nuestra huella pujante y triunfal, quedará a los que luchen mañana, digno ejemplo de acción contra el mal. Pero nos abraza la nueva religión, la alianza popular. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Combaters, siempre por Willax Televisión. Soy César Campos y en esta oportunidad reemplazo a mi muy directo y querido amigo Filibater Rivadeneira, quien a su solicitud me convocó a poder conducir este espacio el día de hoy, nada menos que 7 de mayo del año en curso, 2024, que tiene una implicancia muy especial. Se cumplen nada menos que 100 años del nacimiento, por lo menos simbólico, de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, la APRA, fundada nada menos que por Víctor Raúl Haya de la Torre, un personaje al cual se ha citado durante estos días, y yo tengo que decirlo con vergüenza, de una manera tan tenue en los medios de comunicación, tan pobre, sin darle el significado real que tiene la motivación que un peruano ilustre del siglo XX le dio, no solamente a una propuesta política, no hablemos del APRA como si fuera solamente una oferta de ejecución, de administración, gestión del Estado. La APRA era toda una revolución conceptual, moral, filosófica, un entendimiento de los países de América Latina, un promover la integración, un anticiparse a lo que luego han sido la creación de los bloques comerciales, sociales y políticos que se han dado en el mundo, un anticipo de lo que Víctor Raúl vio justamente luego de salir del asilo en la Embajada de Colombia, en la residencia del embajador de Colombia, y se va a Europa, ver nacer a la Comunidad Europea luego de que Europa se había desangrado en 2 guerras mundiales. Este hombre visionario peruano, al cumplirse 100 años de su obra, ningún medio de comunicación, casi así, casi como si fuera pues una cosa tangencial, colateral, se ha mencionado. No, entonces yo dije, no, en este programa que me está dando la oportunidad mi querido Filibater, yo voy a dedicar 100% del programa para que usted entienda. No vamos a hablar del Partido Aprista, usted no se confunda. Vamos a hablar quizá del Partido Aprista como una expresión política nativa, pero un poco a profundizar. ¿Qué cosa hizo Haya de la Torre y por qué usted, como peruano, aunque no sea aprista, tiene que sentirse orgulloso de Víctor Raúl Haya de la Torre, aunque no la haya conocido? Por eso me plazco en presentar, es Wilber de su Carpio, un personaje querido, entrañable del Partido Aprista, un discípulo directo de los últimos que tuvo Víctor Raúl Haya de la Torre, pero cuyo mérito que hay que atesorar mucho más es haber rescatado la residencia en la que perdió o exhaló sus últimos suspiros, su último respiro, el líder de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, Víctor Raúl Haya de la Torre, Villa Mercedes,
una casa que estaba siendo saqueada, abandonada, en medio de la dejadez de la propia gente del partido aprista. Hubo un aprista como Wilber Bendezú que dijo, no, esto no puede continuar así, invirtiendo su propio tiempo, su propio peculio, ha sabido crear de la casa de Villa Mercedes, lo que le llamaban la Quinta Mercedes, en homenaje a la prima hermana de Víctor Raúl, doña Mercedes de la Torre, abuela de Roque Benavides Ganosa. ¿Quién le prestó esta casa? Porque así era Víctor Raúl, tan humilde que él vivía en casas prestadas, y sobre eso vamos a conversar más. Wilber ha sido también diputado, subsecretario general del APRA, del Partido Aprista Peruano, y te doy la más cordial bienvenida, Wilber. Muchísimas gracias por estar querido con César. nosotros. Muy grato estar contigo esta noche. Cuando justamente Wilber, nosotros escuchábamos a Aya de la Torre, tan jóvenes, decir el gran error pues del comunismo era pegarse a este principio dogma, ¿no? De decir el imperialismo, la última etapa del capitalismo. Y Víctor Raúl le da suerte de viajar a la Unión Soviética, invitado por Lunacharsky, que era uno de los grandes líderes de la revolución. Que va a cumplir también ya 100 años, que va a cumplir 100 en junio años. del 24. Y él se da cuenta que el desarrollo industrial, el famoso proletariado con conciencia de clase que debería encabezar la revolución marxista, era el 7%. Y él dice, pero ¿acaso los países de América Latina no tenemos la misma realidad? ¿Dónde está el desarrollo industrial? Cambiemos entonces la noción. El imperialismo será la última etapa del capitalismo para aquellos países desarrollados, industrializados, Alemania, muchos países de Europa, Estados Unidos, por supuesto, Inglaterra, pero es el primero para nosotros, porque lo primero que llega, como bien ha dicho el embajador Hierro, es el capital. Y ahí hay que comenzar a tratar con ese capital, ¿no es cierto? Además, Aya de la Torre, perdóname, querido César, va a contradecir, en este caso, ese dogma comunista, especialmente en Bruselas en 1927, como muy bien nos ha recordado el señor embajador, ¿no? Y le va a decir los problemas de Europa son distintos y diferentes a los problemas de la América Latina, ¿no? Hay tantos espacios geográficos, existen como tantas historias existen. La disparidad histórica determina la disparidad económica y social, que tanto nos lo recordaba Víctor Raúl en la Escuela de Dirigentes, ¿no es cierto? Y entonces él va a decir, las clases sociales en la América Latina están en crecimiento, están en evolución. Aquí no se puede establecer un partido de una sola clase, como era la premisa que había establecido la Tercera Internacional con Lenin en 1918, si mal no recuerdo la fecha, ¿no? De manera que Aya de la Torre establece el partido de las clases explotadas, el partido del Frente Único, y además como bandera, como bien lo ha recordado nuestro querido embajador, de la integración política y económica de la América Latina como fundamento. ¿Y cómo esencial. Empieza además el combate del comunismo al ver que Víctor Raúl no puede ser absorbido, sobre todo en ese famoso Congreso antiimperialista de Bruselas, por el Comintern? El Comintern, que se había formado, era para satelizar a una serie de líderes ya a nivel con Julio Antonio Mella, ¿no? Ahí mismo. Y Julio Antonio Mella, que era su gran amigo, porque Aya de la Torre, cuando viaja al exterior, y un día como hoy, un 7 de mayo del año 24, bajo el título de presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, también se había encontrado con Julio Antonio Mella. Ambos tienen una fotografía en Cuba. Habían fundado juntos la Universidad Popular José Martí. Claro. Y en noviembre sin embargo, Mella, que ya había sido captado por Codovila, por todos estos líderes latinoamericanos que estaban al servicio y rentados por el comunismo de la Unión Soviética, escribe una especie de burla de un artículo que hay en la Torre. Que es el ARPA, ¿no? Había escrito en The Labour Monthly, el mensuario del Partido Laborista inglés, por eso lo escribió en inglés, What is the APRA, ¿no? ¿Qué cosa es el APRA? Y Julio Antonio Mella dice, ¿qué es el ARPA? Y en vía de rectificar a Julio Antonio Mella, Aya de la Torre empieza a escribir en el antiimperialismo el APRA. Pero ¿qué ocurre? Que la dictadura de Gerardo Machado en Cuba asesina a Mella, y esa es la entereza moral que tuvo Víctor Raúl. Dijo, yo no puedo escribir un libro de respuesta a un hombre que ha sido asesinado por un dictador. Pero tú sabes que el meollo fundamental de la respuesta, que en este caso de una manera de burla da Julio Antonio Mella, ¿no es cierto?, Aya de la Torre, después del artículo que escribe ahí en esa revista inglesa, es criticar, ¿no es cierto?, a Aya de la Torre por estar pregonando, por estar levantando la presencia de un partido de la burguesía. ¿Por qué? Porque incorporaba a la clase media, ¿no? Y al final, ¿quién tuvo la razón? Bueno,
Para poder refrescar un poco, lo voy a invitar tanto al embajador Luis Hierro como a mi querido amigo Wilber Bendezú Carpio, director del Museo Haya de la Torre. Vamos a ver cosas impresionantes. Usted no puede perder programa. Muy bien, muchas gracias. Más adelante usted va a ver recuerdos de esas épocas de la clandestinidad de Haya de la Torre que ha podido rescatar Wilber. Y lo va a ver en directo aquí. Wilber se ha permitido, para gracia de todos nosotros, traer estos objetos tan valiosos para Haya de la Torre. Pero veamos un poco la historia de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Hoy se cumplen 100 años del histórico partido del APRA, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, uno de los peruanos que más trascendieron en la política peruana. Celebramos los 100 años de la fundación del APRA Continental, vale decir, de la gran internacional aprista de Indoamérica. Fue así que un día como hoy, 7 de mayo de 1924, en México, en un acto de gran valor simbólico, Víctor Raúl Haya de la Torre, en el antiguo y prestigioso Colegio de San Ildefonso del Distrito Federal, entregó al presidente de la Federación de Estudiantes de México la bandera indoamericana como símbolo de lo que sería el futuro de la política. Pero para hablar del APRA tenemos que remontarnos a sus inicios, cuando surge de los claustros universitarios y cuando en 1917, a la edad de 22 años, Haya de la Torre abandona Trujillo para viajar a Lima a estudiar Derecho en la Universidad Mayor de San Marcos. Una persona que marcó la vida de Haya de la Torre. Hablamos de Manuel González Prada, un ensayista y pensador anarquista que tuvo una influencia directa en un joven Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Cuál ha sido esa influencia que tuvo él? Es decisiva. Prácticamente el APRA continúa el planteamiento de González Prada. En más de una oportunidad, nuestro gran historiador Jorge Basadre me señaló que habría que insistir que todo el movimiento anarquista propiciado por González Prada y el APRA, fundamentalmente como movimiento, conforman una sola realidad histórica. Hugo García Salvatesi, reconocido intelectual y doctor en filosofía, escribió el libro Visión de un apóstol, el pensamiento del maestro González Prada, donde explica el ideal de González Prada, cuya ideología marcó lo que sería el futuro del partido aprista. Haya de la Torre militó activamente como joven en el movimiento anarquista, en la protesta, conjuntamente con Carlos Mayátegui. Y muchas de las grandes luchas las hizo dentro de esa etapa todavía anarquista, como la lucha por la jornada de las 8 horas, la reforma universitaria, una serie de huelgas, la defensa de la libertad de culto y de la conciencia, sobre todo religiosa. Desde sus inicios, Haya de la Torre, como líder universitario, tuvo un fuerte vínculo con los obreros. Incluso llegó a formar una delegación que respaldaba la huelga de los sindicatos obreros que luchaban por la jornada de las 8 horas. Tal vez, dicen los expertos, ese fue el punto clave para la fundación del partido. Y es que en mayo de 1923, estudiantes y obreros protestaron contra el gobierno del entonces presidente Augusto Leguía. Por esa razón, Haya era buscado por la policía por respaldar dicha huelga obrera por mejoras salariales, al punto de ser exiliado por el mandatario Leguía. Luego de que Haya de la Torre fundó el APRA en México, la organización política tuvo que enfrentar una serie de desafíos para expandir y fortalecer su doctrina política. Es cierto que no basta con un solo reportaje para hablar de este histórico partido, pero siempre recordaremos la identidad, valentía, fraternidad y el amor que solo el APRA, de la mano de Víctor Raúl Haya de la Torre, pudo generar en el pueblo peruano. La nueva religión, la alianza
Hoy en diferentes países de América Latina se está rindiendo homenaje a estos 100 años de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Tenemos reportes desde México, donde se encuentra Mauricio Mulder, acompañado de otro grupo de apristas, que están celebrando conjuntamente con los miembros del Partido Revolucionario Institucional este aniversario, recordando que Víctor Raúl fue secretario de José Vasconcelos, uno de los grandes educadores y promotores de la Revolución Mexicana en la década del 20 del siglo pasado. Igual pasa en Uruguay, está pasando en Argentina, en muchos lugares. Lo que hemos tratado y tratamos de hacer acá no es solo, por eso digo, no hablar solamente del Partido Aprista Peruano, que es una expresión, y más adelante lo haremos, por supuesto, sobre todo su versión peruana, las vicisitudes que ha pasado, lo bueno, lo malo, todo pues hay que ponerlo siempre en el mismo cajón. Yo he querido con este reportaje encargado a todo el equipo de Combaters graficar las 3 escalas de la formación de Aya de la Torre. Primero, la influencia de González Prada. Lamentablemente Luis González Posada, que ha escrito 2 muy buenos libros, 1923, El Comienzo, y 1932, Asalto al Congreso. Lamentablemente por un viaje no ha podido declarar, pero hubiera sido bueno escuchar su palabra. Querido César, discúlpame. Pero tenemos que hacer una pausa, querido Wilber, bueno. Y vamos a volver. Me ha encantado la referencia que ha hecho el embajador de Uruguay que yo hacia Alan García, pero tenemos tiempo. No, muy bien, muy bien. Calma, Wilber, Carpio. Como nos decía Aya de la Torre, todo en su momento, ahora vendrá. Y vamos a hablar profundamente acerca de lo que ha hablado también Lucho Hierro, acerca de qué vamos a rescatar como pensamiento de Aya de la Torre para el futuro. Y que está vigente, ¿no? Y qué cosa está. Comentaba al inicio del programa el dolor que yo siento como periodista, porque la verdad que una cobertura tan pobre de la prensa no merecía una concentración de más de 20.000 personas el último domingo 5 de mayo en el Coso de Hacho, en el cuatricentenario Plaza de Hacho. La verdad que más allá del antiaprismo que puedan tener o creer que el APRA ya no resucita, que el APRA ha muerto, era simplemente recordar que los 100 años, como estamos conversando con el embajador de Uruguay, Luis Hierro, y con Wilber Bendezú, le da un significado muy especial a un peruano que trascendió nuestras fronteras, como era Víctor Raúl Aya de la Torre, y en eso consistió el homenaje que se hizo a su persona, a su figura, e incluso escenificando el acto de la entrega de la bandera indoamericana a su par, el presidente de la Federación de Estudiantes de México. Y hay que tomar en cuenta que Defensa Civil obviamente determinó que el aforo en la Plaza de Hacho no podía superar las 15.000 personas. Sin embargo, cuando se solicitó que pudieran ingresar algunas más, se pudieron completar las 20.000 y no se ha podido captar, en una toma fílmica, por supuesto, a todos los apristas que estaban alrededor de la Plaza de Hacho, que ya no podían acceder, repito, por esta disposición de Defensa Civil que era absolutamente razonable. ¿Qué te suscitó esta manifestación, querido Wilber? Y retomando lo que habíamos conversado con el embajador, quede vigente tú como muy aprista, como activista, ¿no? que Yo eres. creo que la masa aprista ha respondido pues de una manera muy significativa. La presencia de miles de apristas ahí ha recordado a esa Aya de la Torre que habló un 23 de agosto de 1931, que fue su primer discurso. César, permíteme algo que creo que es muy importante, siguiendo un poco el trazo que ha marcado el señor embajador y que tiene que ver con ese APRA que se forjó, que se formó el 7 de mayo de 1924 y cómo fue dispersando sus ideas, ¿no?, en distintos países de la América Latina. Y cómo en estos países van emergiendo movimientos afines a esas ideas. Y lo conocemos muy bien, ¿no? Hace poco, por ejemplo, he estado leyendo un libro muy importante que es del que fue nuestro embajador en Costa Rica, Enrique Rivero Vélez. Y el primer partido aprista que se forma en la América Latina es el de Costa Rica. Y los primeros diputados apristas con ese nombre que son elegidos es en Costa Rica. Y eso para mí es muy significativo, mucho antes que el Partido Aprista Peruano. Pero también se van a formar otros movimientos, ¿no es cierto?, como tú muy bien sabes, en Venezuela, ¿no es cierto?, se va a formar otro movimiento en Cuba, el Partido Aprista Cubano en 1933, se va a organizar el Partido Socialista en Chile, que hasta el día de hoy inclusive cantan la marsellesa aprista con la letra nuestra, ¿no? Solo que en vez de decir apristas a luchar, ellos dicen socialistas a luchar. De manera que
ha tenido un impacto impresionante en Acción Democrática en Venezuela, pero además creo que ha jugado un rol significativo la diáspora, ¿no? A partir de 1932, no te olvides, y mucho antes, desde 1924, van a ser expulsados del país detrás de Haya de la Torre muchísimos miembros que pensaban igual que él y van a establecerse en distintos países. Manuel Seoane, por ejemplo, en la Argentina, ¿no? Y luego en Chile. Hay una revista que se llama Ercilla, una revista muy conocida allá en Chile, y cuando recordó los 50 años de aniversario, publicó ahí una nota de homenaje a Manuel Seoane y dijo: Manuel Seoane le cambió la cara al periodismo en Chile. Mira lo significativo, ¿no? Morales. Extraordinario. Junto con Luis Alberto Sánchez. Hugo Otero, padre, que estuvo ahí. Hugo Otero, y también, ¿por qué no decirlo?, la presencia en ese tiempo, claro, ¿no es cierto?, del mismo Ciro Alegría o de Magda Portal, ¿no? Este último segmento, querido Wilber, yo prescindiendo de hablar más, quiero invitarte a que puedas reflexionar acerca de un principio que tú querías abundar sobre la integración que promueve Haya de la Torre, pero al mismo tiempo invitarte y directamente que lo hagas apenas termines esa reflexión a mostrar algunos de los bienes que se exhiben en la Casa Museo. Claro que sí, la reflexión será bastante breve ya por el tiempo que va quedando, querido César, muchas gracias. Pero hay un aspecto que a mí me parece que es importantísimo, que es central, que es fundamental y que tiene que ver un poco con la parte inicial que el señor embajador nos trajo, pero además con la parte que yo toqué en el bloque anterior. Y tiene que ver con la idea central del APRA, ¿no? Que no se niega, que no se supera hasta que no se conquiste. Ese es el nervio, es el músculo, es el tronco de la ideología aprista y pasa por el trabajo permanente que hay que hacer para lograr la integración política y económica de la América Latina. Ese es el nervio, esa es la ideología central del APRA y a ese rumbo, ¿no es cierto?, nos encaminó el pensamiento de Haya de la Torre. Correcto. Esa es la parte que yo quería dejar muy definida. Y yo quiero que muestres esa Biblia que tienes ahí al costado, porque quiero que le cuentes rápidamente, lo más veloz posible, claro, ya será, a nuestro público. Digamos, casi difícil hablar del propio museo, pero como tú muy bien has dicho, tengo a mi cargo la dirección del Museo Haya de la Torre en este momento. Pero cuenta la historia de esta Biblia. Es una Biblia, ¿no es cierto?, que nos llevó al museo nuestro querido compañero Moisés Tambini del Valle, que lo consiguió, que Haya de la Torre lo utilizó de 1949 a 1954 durante el asilo en la Embajada de Colombia. Había un sacerdote que naturalmente iba a rezar con Haya de la Torre todas las semanas a la embajada. Él entraba con esta Biblia y salía con esta Biblia, naturalmente. Pero en esta Biblia, al mismo tiempo, Víctor Raúl Haya de la Torre enviaba mensajes, ¿no es cierto?, en unas que lo voy a mostrar ahora, ¿no es cierto?, a los que estaban presos, a los que estaban en el exilio, a los que estaban en la persecución. Y esta Biblia tenía o tiene, ¿no es cierto?, unos compartimentos muy especiales donde llevaba las cartas que Víctor Raúl escribía y enviaba, ¿no? Y aquí están las cartas originales, ¿no? Claro. Creo que esto es una cosa importantísima, es una riqueza para nosotros que ahora la tenemos allá con mucho orgullo en la biblioteca. Sin dejar de mostrar el cheque de un sol original que cobraba Haya de la Torre en su condición. Que nunca lo llegó a cobrar, además. De presidente o que recibía. Este es el cheque original. Original del Banco de la Nación. ¿Lo puede mostrar, por favor, ahí, Wilber, a esta cámara? El 28 de julio de 1978, ¿no? Claro. Que lo tenemos allá en el museo, ¿no es cierto?, en la sala de los recuerdos, donde justamente está no solo el cheque, sino también la máscara de Víctor Raúl, la última que se tomó cuando él falleció el 2 de agosto de 1979. Hay que visitar, por favor, embajador Luis Hierro López, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una tour por la Casa de Haya de la Torre, que con gran cuidado... Será un gran honor para nosotros. Wilber Bendezú lo tiene, pero así al break. Es realmente impresionante. Yo quiero agradecerte mucho, embajador,
por tu presencia. La verdad ha sido muy valioso hablar desde una perspectiva internacional de un hermano latinoamericano sobre la importancia del APRE. Y tú, además, Wilber, perdona la indisciplina, tenemos también allá en el museo, ahí a la torre, la biblioteca de Manuel González Prada. Que es necesario mirar. Bueno, sin más, nos vamos. Quédense con Crónicas de Impacto.